Gracias y paz, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra, amigos oyentes que día tras día nos permiten, a través de estos medios digitales, el poder compartir la Palabra de Dios para edificación de cada uno de nosotros los que escuchamos y sobre todo, para que nuestra vida sea moldeada conforme al propósito de nuestro Dios. Siguiendo con la temática de este mes, viviendo en la sabiduría de Dios, hoy nos toca compartir el tema intitulado Graves Consecuencias, cuyo texto base es el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. En otras versiones dice, el que aborrece la censura morirá. Cuán importante y cuán valioso es para cada uno de nosotros poder entender y comprender sobre todas las cosas, que si bien es cierto, cuando somos amonestados, llamados la atención, esto va a provocar un poco de molestia o malestar en nuestro corazón. Sin embargo, es necesario comprender que es para nuestro bien. Es por eso que en esta mañana del mes de junio, yo les invito a que juntos doblemos rodillas delante del Señor y pongamos delante de Él este tiempo, este tema y nuestras vidas, para que sea moldeándolas, para que sea corrigiéndola y sobre todo, para que podamos alcanzar la estatura de Cristo. Ahí donde está, si no puede doblar rodillas, cierre sus ojos. Si está manejando, oríllese y créamele al Señor, para que el Señor de la mies en esta mañana, a través de su palabra, nos guíe en sabiduría, en entendimiento. Amado Padre eterno, Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón contrito, humillado, reconociendo que somos imperfectos, reconociendo, Padre de los cielos, que solamente a través de ti podemos obtener esa misericordia y esa gracia, Señor. Que solamente a través de ti, que nos diste a tu Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz por nosotros, hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Y que como hijos debemos aceptar la reprensión, la corrección que tú nos haces día tras día, a fin de que podamos enderezar nuestros caminos cuando están apartados de tu senda, Señor. Padre, no somos perfectos, y tú conoces la esencia de nuestro corazón, y por eso hoy venimos ante tu presencia, a darte gracias primeramente por ser instrumento de tu labranza, a pesar de ser imperfectos. A darte gracias, Padre, porque hoy nos permites abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a tu palabra, Señor. Que el mensaje que tú traes y has puesto en mis labios en esta mañana sea para reconocer tu soberanía, tu majestad y sobre todo, para que a través de nuestras vidas podamos darte la honra, la gloria y el honor a ti, Señor. Porque tú eres el alfarero que cada día moldeas a estas vasijas imperfectas, Señor, que son tus hijos. Gracias, Padre, por lo que tú tienes preparado para este día, no solamente en lo espiritual, sino también en lo secular, en nuestros trabajos, Señor, que tú nos has proveído. Gracias por el amor de tener una familia a nuestro lado. Gracias por el amor que tú cada día manifiestas a tu pueblo, Señor. Te pedimos que seas tocando los corazones de aquellos que han endurecido su cerviz y se han apartado de ti. Tómalos con lazos de amor y permite que regresen a tu redil, porque tú eres el buen pastor. Gracias, Padre de los cielos. En esta mañana te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos edificados y amigos oyentes, el texto que hoy nos muestra las graves consecuencias de no aceptar la reconvención o disciplina nos debe hacer reflexionar
sobre las graves consecuencias de nuestras malas conductas y el no querer enderezarlos, ya que todas las personas estamos expuestas a cometer errores, a equivocarnos, a caer muchas veces. Pero sin embargo es necesario e importante, con humildad y mansedumbre, saber aceptar esos errores y sobre todo levantarnos tomados de la mano del Señor. Equivocarse o cometer errores no es malo, mis hermanos. Lo que es malo es que la soberbia llene nuestro corazón y no nos permita acercarnos al trono celestial. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice la palabra: desde luego que ningún castigo nos guste en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. La condición es aprender la lección. La condición es reconocer la majestad del Creador. El disciplinar es sinónimo de censurar. Aquí debemos considerar nosotros la censura a quienes abandonan el camino y cuál será nuestro destino. Y en el libro de Mateo, la palabra nos dice, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, la disciplina le es mala al que deja la senda. Cualquiera que odia la censura morirá. Son fuertes palabras. Perdón, eso es en Proverbios 15:10. Y en lugar de aceptar la corrección, muchas veces los cristianos deciden abandonar las congregaciones y se declinan o se van por sendas de injusticia, con insensatez. Pero para poder comprender mejor este tema, mis amados hermanos, cuyo título es Graves Consecuencias, debemos aprender y entender el concepto de censura desde el ámbito bíblico. Es aquello que tiene el propósito de convencer a otros de que han errado a fin de moverlos a reconocer sus faltas y corregirlos. A diferencia de la censura, la reprensión no requiere descubrir la falta mediante la presentación de pruebas. El verbo hebreo yahaj, censurar, es un término legal que también se traduce como pedir cuenta, y eso lo vemos en Isaías 37:4. Y enderezar los asuntos, Isaías capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 4. El término griego correspondiente a elej-koj, ambos vocablos suelen comunicar la idea de declarar culpable de pecado a una persona y llamarla al arrepentimiento. Mis amados hermanos, la obra teológica del diccionario del Nuevo Testamento dice sobre el uso del elej-koj en la Septuaginta griega, dice que denota la disciplina y educación que Dios da al hombre como resultado de su actividad judicial. Esto abarca todos los aspectos de la educación, desde declarar culpable al pecador hasta el castigo, desde la instrucción de los justos mediante pruebas severas hasta su guía mediante la enseñanza y la admonición o la censura. Por eso nosotros debemos comprender que cuando se necesita, en la ley de Dios, Él dio a Israel y manifestaba a las personas que eran objeto de transgresiones: no debes odiar a tu hermano en tu corazón, debes sin falta censurar a tu asociado para que no cargue pecado junto a él. En Levíticos 19:17. No tenían que permitir que se albergara en ellos resentimiento hacia el hermano que erraba, a quien había de censurar con el propósito de recobrarlo del pecado.
la consecuencia de no cumplir con esta responsabilidad moral podía ser la reincidencia del pecador, y en ese caso la persona que se hubiese retraído de censurar a su compañero compartiría la responsabilidad de su pecado. Y si miramos el libro de Mateo capítulo 18 versículo 15, la palabra nos dice: si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Hay ocasiones en que los ancianos de las iglesias que representan a la congregación deben censurar a quienes cometen males graves, e incluso en la presencia de otros que tienen conocimiento del proceder pecaminoso. Primero a solas, luego delante de un testigo, y si definitivamente esta persona no cambia, delante de la congregación. Esta censura no se reserva solo para quienes son receptivos a ella, pues también se ordena que se censure a los que contradicen y que se censure con severidad a los que son ingobernables y habladores sin provecho, como nos dice en 1 Timoteo 5:20. A los que siguen pecando debes reprenderlos delante de todos para que los demás tengan temor. Y en Tito, capítulo 1, versículos 9, 10 y 13, la palabra del Señor dice: debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. Y dijo la verdad, por eso repréndelos duramente, para que sean sanos en su fe. Repréndelos duramente. Así dice el apóstol en el libro de Tito. Aunque la censura puede ser muy beneficiosa, no siempre es bien recibida. Y eso lo vemos en Proverbios capítulo 9, versículos 7-8, en donde nos advierte: el que está corrigiendo al burlador está tomando para sí deshonra, y el que está dando una censura a alguien inicuo, defecto en él. No censures a un burlador para que no te odie. Da una censura a un sabio y te amará. Es la actitud apropiada, como Dios ha inspirado a través de las Escrituras, que toda la censura que está sólidamente basada en ellas es en realidad una censura procedente de Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Por eso, mis amados hermanos, la censura de Jehová es una expresión de su amor, por lo que no debemos aborrecerla ni rechazarla. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 11 y 12 dice: debido al afecto que Jesucristo, cabeza de la congregación cristiana, tiene a los que forman parte de dicha congregación, se preocupa de que hombres cualificados administren la censura necesaria. Los sabios reconocen que las censuras de la disciplina son camino de la vida. En Proverbios 6:23, la tendencia humana pecaminosa es resentirse por la censura y con el siervo humano, por medio de quien se administra. Pero ceder a esta tendencia rebaja a las personas al nivel de la bestia irracional, que no tiene sentido moral. El proverbio inspirado lo expresa así: el que odia la censura es irrazonable, Proverbios 12:1. Por el contrario, el salmista David, a quien se censuró en repetidas ocasiones, escribió: si me golpeara el justo, sería una bondad amorosa, y si me censurara, sería aceite sobre la cabeza, que mi cabeza no querría rehusar, en el Salmo 141:5. Pero aquí claramente podemos comprender, mis amados hermanos, y algo que la mayoría no quiere aceptar, es que la censura del Señor es una expresión de su amor, que no debe ser aborrecida ni rechazada. Y muchos nos podemos preguntar, ¿por qué un Dios de amor tiene que censurar? Y a la luz de la palabra veremos algunos versículos bíblicos para poder comprender mejor. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: Jehová Dios quiere que la gente viva, sí que disfrute de la vida, ni siquiera se deleite en la muerte de los inicuos, sino más bien
el que alguien inicuo se vuelva de su camino y realmente siga viviendo. Debido a este interés en la humanidad, Dios proveyó un rescate mediante el sacrificio de su amado Hijo. Hizo de su propia vida perfecta. Por eso nos dice en Juan 3:16, porque tanto Dios amó al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo el unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. También podemos ver, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que debido a este mismo interés divino, Dios le suministra censura y disciplina a los seres humanos. Se destaca en gran manera que la perfección no es una característica de ninguno de nosotros. Constantemente demostramos nuestra deficiencia, pues no damos en el blanco en nuestros esfuerzos por hacer las cosas exactamente como deberían hacerse. Y ese es el significado literal de las palabras hebrea y griega para pecar: errar el blanco. Así es que todos necesitamos corrección y disciplina. Debemos apreciar esta disciplina como una manifestación del amor de Dios, que no viene solo como castigo, sino para entrenarnos en la justicia, de la manera que un padre entrena a sus hijos. Y eso lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Es aquí cuando yo me permito ponerles un ejemplo, mis hermanos. Consideremos que un hombre que se ha dado al alta mar, y se le está acabando el alimento, el agua, pero cegado por su temperamento, por su mal juicio, por la soberbia, no se deja guiar por el resto de la tripulación, y de manera equivocada toma un rumbo que en vez de alejarlo a la tierra, lo lleva a las profundidades del mar, lo lleva mar adentro. Lógicamente que este hombre que no sabe manejarse en medio de la mar, morirá como consecuencia de sus errores, tomando en consideración que su agua, sus alimentos se terminarán. Y luego, cuando se adentre a la mar y éste esté picado, las olas que vendrán a pegar a esta barca, una tras otra, terminarán partiéndolo. Y este hombre insensato, lógicamente, sucumbirá. De la misma manera, una persona que a pesar de la reprensión y la censura que viene de sus hermanos, que viene de Dios, decide continuar mar adentro en su pecado, tarde o temprano morirá. Porque así lo dice la palabra: el hombre que pecare morirá. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso es necesario que aprendamos a aceptar las graves consecuencias de nuestras faltas, de nuestros errores. Y una de las partes de esa grave consecuencia es sentarnos a ser juzgados por nuestro Creador, y también ser amonestados por nuestros hermanos. Debemos dar por hecho que somos pecadores, que necesitamos la corrección con regularidad, a fin de que podamos mantenernos en el camino estrecho, que lleva a la salvación y a la vida, ya que sin la corrección es inevitable que nos desviemos y tomemos el camino ancho, que es para la perdición. Y por eso en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, la palabra nos dice: entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que lleva a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Es por eso que la imperfección humana y la necesidad de que se nos corrija se manifiesta desde la niñez. Y es por eso que como prueba de ello, como padres podemos dar testimonio que se requiere de mucho amor para criar correctamente a un hijo. Y este mucho amor significa muchas veces reprenderlo, exhortarlo, corregirlo.
conforme a la palabra de Dios, que es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, inculcando en sus mentes y en sus corazones los principios de amor hacia la palabra, de rectitud delante del Señor. Proverbios 22:15 dice y declara verídicamente que la tontedad está atada con el corazón del niño, y se requiere disciplina para llevar al niño al punto en que se gobierne por las realidades de la vida y por la verdad, en vez de por ideas inútiles, tontas y faltas de perspicacia. Sí, mis hermanos, amar a nuestros hijos y el amor del Padre hacia nosotros es necesario visualizarlo mediante la reprensión. Porque qué padre que ama a su hijo no lo reprende, no lo censura, no lo castiga cuando ve que se está desviando por el camino correcto. Todo esto pone a prueba la paciencia del padre o de la madre, su deseo y determinación de desplegar compasión y gran paciencia al instruir y educar al hijo en un modo de vivir que fomente felicidad futura y sobre todo que fomente el fruto del Espíritu de Dios. Cuando el hijo responde con lentitud, o no escucha o no obedece, uno podría pensar en desistir, podría tender a considerar irremediablemente la situación. Fácilmente uno podría darse por vencido por los sentimientos de enojo, de enfado. Pero el amor no permite que uno se dé por vencido cuando la situación de nuestros hijos es desagradable. Por eso, mis hermanos, no podemos retraernos de dar a nuestros hijos la instrucción y la disciplina paciente y bien ideada que se necesita, manifestada en el amor. De la misma manera no podemos retraernos de aceptar la reprensión que el Padre tiene hacia nosotros. Y en Proverbios 13:24 la palabra nos dice, quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Quien no quiere a su hijo, no lo ama. Qué gran verdad en esta porción bíblica. Y por eso debemos recordar lo que decía Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en Juan 1:12 dice, porque a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dos aspectos importantes aquí, mis amados hermanos. Que el Señor nos ama de gran manera. Y por eso dio a su Hijo. Y por ende nosotros debemos entender que como ahora somos hijos de Dios, debemos recibir la censura, la reprensión del Padre. Por eso el Padre amoroso sigue expresando esperanzas para el Hijo. Mientras haya base alguna para abrigar esa esperanza, los padres seguimos preocupados y no nos damos por vencidos. Y a través de la oración, del clamor, esperamos que el Señor toque el corazón de nuestros hijos y los redarguya. Si nosotros humanamente hacemos esto por nuestros hijos, más aún, Jesucristo que intercede por nosotros delante del Padre. Por eso, mis hermanos, si como padres censuramos a nuestros hijos, ¿acaso no debemos recibir la censura de nuestro Padre Celestial? Aún como un padre censura a su hijo, ¿cómo nos alienta a meditar en que todo esto los padres simplemente refleja el propio ejemplo que Dios nos dio? Pues Él no se da por vencido fácilmente en el trato con sus siervos. Más bien manifiesta un grado asombroso de gran paciencia con nosotros. Por eso podemos ver que en los días de Nehemías, los levitas al orarle a Dios se refirieron a la experiencia de su pueblo en el desierto del Sinaí y dijeron, ellos mismos, aún nuestros antepasados, actuaron presuntuosamente y rehusaron a escuchar, y no se acordaban de tus maravillosos actos que ejecutaste con ellos, sino que endurecieron sus cerviz y nombraron una cabeza para volver a la servidumbre en Egipto. Pero tú eres un Dios de actos de perdón,
benévolo y misericordioso, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa, y no los dejaste. Eso lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 16 y 17. Aquí debemos notar no solo la paciencia de Dios, sino también su disciplina y corrección paternal. Y aunque éstas tal vez nos causen dolor al corregirnos, siempre van a tener un aspecto positivo. Se nos da con la mira de un beneficio. Es por eso que Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 nos insta y nos dice: la disciplina de Jehová, oh hijo mío, no rechaces y no aborrezcas su censura, porque al que Jehová ama, él censura, y aun como lo hace un padre a un hijo, en quien se complace. De modo que no se trata meramente de un gobernante vengativo que se indigne y enfurezca porque alguien no muestra debido respeto a sus estatutos, sus mandatos. Es cierto que el pecado encoleriza y enoja a Dios, y con razón. Y por eso en el libro de Números, capítulo 25, versículo 1 al 3, vemos que la palabra nos dice: cuando los israelitas se establecieron en Sitín, sus hombres empezaron a corromperse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a los sacrificios que ofrecían a sus dioses. Los israelitas tomaban parte de esas comidas y adoraban a los dioses de los moabitas, y así se dejaron arrastrar por el culto de Baal, peor. Entonces el Señor se enfureció contra Israel. Pero mis amados amigos y hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, su cólera no es incitada por egoísmo ni orgullo personal. Él conoce mejor que nadie las horribles consecuencias que puede producir el pecado en nosotros, en la humanidad, en sus hijos. Lo desastroso que puede ser su influencia envenenadora, lo perjudicial que es en la felicidad humana, y sobre todo, cómo podemos a través del pecado perder la salvación y la vida eterna. El mostrar falta de respeto a su soberanía jamás puede resultar en bien, solo en daño. Perjudica al que muestra tal falta de respeto e inevitablemente perjudica a otros. Por eso un Dios amoroso no podría menos que sentirse agraviado por el pecado. Jamás pudiera pasarlo por alto con una actitud de indiferencia. Aunque Dios es tardo para ira, aunque si obra contra el pecado, lo hace de modo que nos siga resultando en más daño. Y eso lo podemos observar tranquilamente, mis hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 34, 6, y en el libro de los Salmos capítulo 106, versículos 36 al 40. Y eso no es todo, mis hermanos. El Señor también gradúa la severidad o la suavidad de su censura, no según una fórmula rígida, sino según lo que verdaderamente se necesite. Y para eso vamos a usar la ilustración de un labrador, que nos dice el libro de Isaías capítulo 28, versículos del 23 al 29, donde la palabra dice: prestad atención y oíd mi voz, atended y escuchad mi palabra. ¿Acaso para sembrar el arador siempre está arando, abriendo y rastrillando su campo? Después de allanar su superficie, ¿acaso no esparce el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en los surcos, la cebada en su lugar y la espelta en el borde? Es Dios quien enseña esta regla y la instruye, pues no con el trillo se trilla el eneldo, ni rueda de carro pasa sobre el comino, sino que el eneldo es sacudido con un bastón y el comino con una vara. El trigo en cambio es trillado, pero no se lo trilla continuamente, y aunque el labrador hace pasar sobre él las ruedas de su carro y sus caballos, sin embargo no lo tritura. También esto viene de Jehová, de los ejércitos, el cual es admirable en sus designios y grande en su sabiduría. De la misma manera, nosotros con vara, de la misma manera con bastón, tenemos que ser corregidos y censurados. El labrador no ara continuamente el suelo, sino solo al grano que se necesita. El labrador israelita esparcía o sembraba algunas semillas más pequeñas, mientras que otros granos más valiosos se colocaban en hileras.
Y cuando los trillaba los granos más pequeños, más tiernos, no se trillaban con equipo pesado. No fuera que se aplastara completamente, sino con una vara. Hasta los granos más grandes y más duros que eran trillados con instrumentos pesados como un trillo de madera o ruedo de carreta, no se trillaban al grado de aplastarlos totalmente. Así también el Señor, de manera sabia, justa y amorosa, mide la censura, disciplina y corrección para sus hijos, ya sea leve, moderada, fuerte o hasta severa, según la necesidad de cada situación individual. Solo los que ofrecen resistencia voluntariosa a sus esfuerzos pacientes por ayudarnos reciben la fuerza de su poder destructivo. Por eso es importante reconocer que la censura va de la mano con la disciplina. La disciplina a veces significa castigo para el que está siendo disciplinado. Esto podría ser corrección autoadministrada. También puede ser de una autoridad teocrática que traiga retribución por una falta. El propósito es corregir el error y también impedir la repetición de la falta contra los requisitos del Señor. La disciplina significa control. Este es el resultado de poner en vigor la obediencia y el orden para que los individuos y el grupo envuelto sean eficaces en sus objetivos. En el caso de los cristianos verdaderos, el objetivo de toda disciplina es volver a la adoración al Señor, en conformidad con su voluntad y sus requisitos y el cumplimiento de su palabra. El control disciplinado incluye el autocontrol de uno mismo, que es una cualidad de orden, que incluye la conducta ordenada mediante la autodisciplina, requiriendo el que uno mismo se conforme y se moldee a lo establecido por el Señor. Y jamás la disciplina debe ser tomada por poco. La disciplina de la congregación cristiana incluye sus reglas y reglamentos que se basan en los principios y mandamientos de la palabra de Dios expuestas en la Biblia y que por lo tanto son prácticos, confiables para nuestro provecho. De hecho, toda la disciplina de Dios es para nuestro provecho. Según nosotros reconocemos ahora los excelentes elementos de la disciplina, se inclina a que nosotros podamos entender que esa disciplina con amor viene de nuestro Padre para que no perdamos el camino correcto. Y es por nuestro bien. El menospreciar la disciplina significaría menospreciarle al Señor. Por eso verdaderamente debemos observarnos que si bien es cierto, es desagradable para muchos, en el caso de algunos hermanos va a ser beneficioso. Por eso, mis amados hermanos, debemos comprender lo que nos dice la palabra del Señor en relación a disciplina. Eso es cierto. Por eso debemos preguntarnos, ¿preferiría usted ser disciplinado y ser amado por Dios o no ser disciplinado y ser amado por Dios? ¿Puede usted ser amado por Dios y no ser disciplinado por Él? La respuesta es no. Eso no es posible. Es por eso que debemos remitirnos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desfallezcas cuando seas corregido por Él. Porque a quien Jehová ama, Él disciplina. De hecho, Él azota a todo el que recibe como hijo. No solo es la disciplina una evidencia del amor del Padre, sino también del amor de Cristo Jesús, como lo muestran sus palabras del Hijo. A todos aquellos a quienes les tengo cariño los censuro y les disciplino, por lo tanto, sé celoso, arrepiéntete. Eso lo vemos en Apocalipsis 3:19. El menospreciar tal disciplina significa menospreciar el amor del Señor. Por eso, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos sigue enseñando a través de Hebreos. Dice: es para disciplina que ustedes están aguantando. Dios está tratando con ustedes como hijos. Pues, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si ustedes están sin la disciplina del cual todos han venido a ser participantes, son verdaderamente bastardos y no hijos. Además teníamos padres que eran de nuestra carne, que nos disciplinaban y les mostrábamos respeto. ¿No hemos de sujetarnos mucho más al Padre de nuestra vida espiritual?
y vivir, pues ellos por unos cuantos días nos disciplinaban según lo que les parecía bien, pero Él lo hace para provecho nuestro, para que participemos de su santidad. Es cierto que ninguna disciplina parece por el presente ser cosa de gozo, sino penosa. Sin embargo, después a los que han sido entrenados por ella da fruto pacífico, a saber, justicia. En el libro de Hebreos capítulo 12. Mis amados hermanos, bajo ningún aspecto debemos renegar de la disciplina del Señor, porque las graves consecuencias que pueden venir a nuestra vida está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 15, cuando la palabra nos dice: ay de aquel que cuando fue abierto el libro de la vida, su nombre no ha fallado en él. Su nombre no ha fallado en él. Pregunto yo, mis hermanos, pregunto yo, ¿es necesario ser disciplinados? La respuesta es sí, a fin de evitar las graves consecuencias de nuestro pecado. Porque qué triste para nosotros sería que al ser levantados, el Señor nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Qué triste sería que nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida. Por eso es necesario que seamos disciplinados. Es necesario que podamos venir, como dice la palabra: venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. En Mateo capítulo 11, 28 al 30. Es necesario venir delante del Señor. Es necesario también que vengamos y, como dice su palabra, regocíjese conmigo porque he hallado a mi oveja que estaba perdida. Porque Jesús pasó a decir que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. En Lucas capítulo 5, versículo de 1 al 7. Mis amados hermanos, la disciplina es necesaria en nuestras vidas. Y nosotros debemos tomarla con buen talante. Al que Jehová ama, Él censura, aun como lo hace un padre a un hijo, en quien se complace. Proverbios 3:12. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios, séptimo día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, amados hermanos, en cada rincón, hasta donde estos temas han podido llegar. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes.